Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, limpiamos la atmósfera, Padre Santo, limpiamos los aires. En el nombre de Jesús, Padre amado, abrimos los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para entender tu revelación, para entender tu palabra, Señor. Que la palabra sea revelada, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que esta palabra caiga en buena tierra, que dé su fruto a su tiempo y que sus hojas no caigan, Padre Santo. Que esta palabra, Señor, sea como río de agua viva dentro del ser de la persona que la va a recibir. En el nombre de Jesús, Padre Santo, Espíritu Santo, ven, sé tú el que revela, sé tú el que llama las almas, sé tú, en el nombre de Jesús, así como hizo el apóstol Pedro. En su primer sermón convirtió a 3,000. Padre Santo, dice que los tiempos postreros serán mejor que los primeros, Señor. Yo declaro que con esta palabra llegarán a 20,000. Padre Santo, a 20,000 personas. Señor, gracias, Padre eterno. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tu palabra en 2 Timoteo 3:16 dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, por amor de tu nombre, Señor. Da esta palabra con denuedo, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Que no sea el hombre, sino que seas tú hablando la palabra. Pon carbón encendido en mi lengua y en mi boca, Padre Santo, para que esta palabra vaya con poder, unción y gloria. Toda honra y gloria al Padre Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por este grandioso día. Y hoy quiero hablarle amor de hermanos. Se llama la palabra amor de hermanos. Amor de hermanos. Pero también quiero leer el libro esta semana. Bueno, como 4, pero de la Biblia. Pero en 2 de Pedro pude ver de que aún el apóstol Pedro en su última carta menciona la venida de Cristo. Y yo no puedo pasar por alto si un apóstol de un rango tremendo en su última carta anunció la venida de Cristo y anuncia amar a tu hermano, que es el nuevo mandamiento con promesa. Entonces, mi hermano, en segunda carta de Pedro anima a sus lectores a perseverar en piedad debido a que Dios ya le ha concedido todo lo conveniente a ella. Escribe para recordarle a sus lectores cosas que ellos habían oído, pero que a la luz de la aparición de falsos maestros considera necesario reafirmar. Les advierte que llegarán falsos maestros y al aparecer algunos ya están negando la segunda venida de Cristo. Les recuerda que el día del Señor vendrá con seguridad y que Jesús no es lento para cumplir su promesa, sino paciente para que se salven todos los que han de ser salvos. Amén. Entonces yo leo esto y recuerdo, tenemos que refrescar la memoria, que la Biblia es vida, es eficaz, instruye, corrige, redarguye, de pecado, de muerte, de justicia. Habla el apóstol Pablo en su segunda carta de Pedro,
anunciando que vendrán falsos maestros, anunciando que vendrá la venida de Cristo, que el Señor no es tardo para venir. El Señor espera que todo el mundo llegue a Él, lo que han de ser salvos. Amén. Tenemos que perseverar en la salvación. En la segunda carta de Pedro habla también amar a tu hermano como a ti mismo. Es el nuevo mandamiento con promesa, ¿verdad? Entonces no podemos ignorar la venida de Cristo. Recuerda, mira, casi terminando la epístola de segunda de Pedro, también reconoce él. Mira que al principio tuvieron una disputa Pedro y Pablo, porque le quería predicar a los incircuncisos, pero no a los gentiles, a los extranjeros. Entonces viene el apóstol Pablo, que fue ungido de último, que fue cuando el Señor lo dejó ciego en el desierto, lo llamó. Pero Pablo, con el discernimiento y los dones de sabiduría que el Señor le dio, reprendió a Pedro, un hombre soberbio, recordando que cayó, estaba prácticamente en la carne. Entonces la Biblia habla exhortándose unos a otros. Llega el hermano Pablo y exhorta a Pedro. Pero en la última epístola, maravilloso el Señor, dice, y no ignorando la sabiduría que el Señor le ha dado a Pablo como escritor por la palabra. Hermano, y esta palabra me llena, porque habla de que no tenemos que ser rebeldes, no tenemos que ser egoístas con nuestros hermanos. Tenemos que, en segunda de Santiago 5:16 habla, orar unos a otros y exhortando unos a otros, pero con mansas palabras de sabiduría. El Evangelio no es una competencia. El Evangelio es perseverar a la venida de Cristo, de aquel que se ha de ser salvo. Manifestarse a tu hermano en santidad. Dice la palabra que sin santidad nadie verá a Dios. Mira, el Señor en este tiempo me ha levantado a predicar la sana doctrina. Cuando uno predica la sana doctrina, hay sillas vacías. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere, son las tradiciones y costumbres de este mundo. Pero nadie quiere la sana doctrina. Nadie. Entonces de lo que tú te llenas, eso vas a hablar. Yo hablo de la palabra y de la presencia de Dios, y que el Espíritu Santo es mi amigo, porque de eso yo estoy lleno. Amén. Yo de eso estoy lleno. Veamos la segunda, la primera, lo que, para comenzar en la palabra. La primera carta de Juan es un excelente resumen de lo que significa el verdadero cristiano apostólico. De manera muy práctica, Juan condena a aquellos que dicen no tener pecado y a los que dicen creer en Cristo pero andan en pecado. Describe los tres componentes principales del conocimiento salvífico de Dios. Primera, la fe en Jesucristo. Segunda, una respuesta
obediente a los mandamientos de Dios. Y tercera, el amor de corazón a Dios y a los demás. La carta está escrita de manera sumamente sencilla, pero con imágenes que dan al lector mucho material para pensar y reflexionar. En la primera epístola de Juan es maravilloso. Y quiero leerlo porque Juan habla del amor hacia el hermano. Y quiero leerlo. Lo que era desde el principio lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que esta palabra llegue a tu corazón. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con vuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante el verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, Dios anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Ya Dios anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con otro. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y a la palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Jesucristo es justo y Él es la propiciación por nuestro pecado. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesucristo? En amor, en rectitud. Sé imitadores de mí, que soy manso y humilde. Entonces les hablo con amor. Habla que no practiquemos el pecado, porque el que practica el pecado no le ha conocido. Mira todo lo que leímos y todas las llaves y herramientas estratégicas que nos da la palabra. Y ya vamos a entrar en el tema. En primera de Juan, estamos leyendo Juan. En primera de Juan, capítulo 1, verso 7, escribe el nuevo mandamiento. ¿Y por qué él? Y varias veces entre Pedro y Juan escriben amarse los unos a los otros, que es un mandamiento con promesa. Miren, hermano, no escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo
es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tiniebla. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. La palabra dice que el que ama a su hermano, en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestro pecado os ha sido perdonado por su nombre. O escribo a vosotros, padres, porque conocéis el que desde el principio os escribo. A vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que desde el principio os he escrito. A vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Yo no puedo amar este mundo, ni las cosas, ni las tradiciones de este mundo, porque si amo esas cosas, el amor de mi Padre no está en mí. Más claro no lo puede cantar la Biblia. Este es el manual de la vida. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Alabado sea el Señor. Ay, Dios mío, Señor, trae revelación. Hijito, verso 18. Hijito, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene. Mira, el apóstol Juan habla que se aproxima el anticristo. El anticristo se aproxima. Hijito, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene así. Ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero si salieron para que se manifiesten, que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignorases la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es Cristo? Este es anticristo, el que niega que no existe Cristo, ni que existió, es anticristo. Dice la palabra: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en Él y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. El que conoce a Cristo tiene la promesa de estar con el Padre toda la eternidad. Os he escrito esto sobre lo que os engañan, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os engañe. Así como la unción misma os enseña
todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella. Os ha engañado y permanece en él. Y ahora, hijito, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados sus hijos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Está hablando que somos hijos de Dios. Dios, siendo Padre, envió a la tierra a su único hijo, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no ha manifestado lo que hemos de hacer, pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe la ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y si sabéis que él apareció para quitar nuestro pecado y no hay pecado en él, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no ha visto ni le ha conocido. Dios mío, como cristiano, yo no puedo pecar. Ya. Y si llegamos a pecar, la sangre tenemos de una vez para pedir perdón. Señor, perdóname, curo con tu sangre, mis pecados serán lavados. Pero el que le gusta pecar no le ha conocido. No le ha conocido. Mira lo que dice capítulo 3, verso 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Lo habla la Escritura. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Cuando yo acepté a Cristo, soy nueva criatura. No practico el pecado. Yo no puedo cantar músicas mundanas. Yo no puedo ver programas que me dañen la vista, la mente, que me llenen de perversión, de inmoralidad, de suciedad. Tengo que cuidar lo que entra por mis ojos. Tengo que cuidar lo que entra por mis oídos. Tengo que cuidar lo que respiro. Tengo que hacer la atmósfera en el ambiente en donde ando. Sé santo porque yo soy santo. Habla de santidad. Habla de permanecer íntegro, pulcro. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Miren esa revelación. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Dios mío, Señor. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio,
que nos amemos unos a otros. Tienes que amar a tus hermanos en Cristo y en sangre, sanguíneo también. No puede haber en tus hermanos rencilla. No puede haber competencia. Mira, Pedro estuvo rebelde, pero después que reconoció, dijo, reconoció a mi hermano Pablo. Reconocemos al apóstol Pablo y la sabiduría que el Señor le dio. Lea segunda de Pedro en la última epístola. Él habla y reconoce al hermano Pablo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Y por qué causa le mató, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Yo sé que muchas personas le van a aborrecer por el mensaje, pero mi mensaje es cristocéntrico. Cristo reina. Esto se llama la sana doctrina. Aquí no puede haber emociones. Aquí no puede haber tradiciones de este mundo. El mundo y sus deseos pasan. Pero porque les amo, yo les envío este mensaje de parte del Señor. Porque les amo, estoy aquí, dando de lo que el Señor me da, como dijo Pedro. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida y que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El que no ama a su hermano es homicida. El que no ama a su prójimo es homicida, dice la palabra. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros también. Nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Mira lo que dice. En esto hemos conocido el amor. El que puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Amén. Más claro no lo canta un gallo. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Ahí está hablando que si tú tienes bienes y tienes a tu hermano tener necesidad, ¿cómo tú no le vas a ayudar? ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Cómo está el amor más de Dios ahí? Hijito mío, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestro corazón delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, de Jesucristo.
y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado el Señor. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Aleluya. Mira lo que dice. O sea, el Evangelio no es una competencia. El Evangelio no es una competencia, amado hermano. La palabra de Dios dice que debemos llevar las buenas nuevas palabras de sabiduría, de vida, para alimentar, para hacer crecer. Amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Ahí está hablando en la epístola, en el capítulo 4, que tenemos que discernir si lo que está hablando el hermano es cierto. Discernir si edifica, si da vida. Hoy en día todo el mundo está profetizando, pero recordando que hay profetas que dan profecías de emociones. Y en esto debemos ser cautelosos. Y en esto debemos tener cuidado. Dice, amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Mira, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijito, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es Él que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y él conoce a Dios. Y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Está hablando que el que habla del mundo oye las cosas del mundo, pero el que habla de Dios escucha las cosas de Dios. Amados hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios no nos ha amado, así debemos también nosotros amarlo. Si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amar unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos uno a otro sin permanecer. Nadie, miren lo que dice aquí. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y en esto conocemos que permanecemos en Él. Y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos
que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros les amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, a quien conoce, a quien... ¿Y cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Más claro no canta un gallo. Si tú no logras amar a tu hermano, ¿cómo tú amas a Dios? Así es. Lo dice la palabra. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Todo aquel que cree que Jesús es Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es Él? ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo al Padre: el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna, y esta vida está en su Hijo. O sea, para yo tener la vida eterna, tengo que aceptar a Jesucristo. Amén. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Y esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Está hablando
que hay pecados que son de muerte. Y hay pecados que uno puede orar para que el Señor perdone. Hay pecados que toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijito aguardado, y lo dice, terminando Juan, la epístola dice, hijito, guardado de los hijos, de los ídolos. Como cristianos, no debemos ignorar. Como cristianos, no debemos ignorar. Él habla que no haya ídolos, idolatría, no adorar imágenes, no adorar altares. Como cristiano, yo debo persistir en que amemos los unos a los otros, porque aquel que no ama a su hermano no le ha conocido al Señor. Así es. Debemos perseverar en las cosas del Señor. Amén. Debemos amar las cosas del Señor. Así es. Debemos hablar su palabra con denuedo. Debemos tener perseverancia en la oración. No ignoremos la oración. Es una protección y es lo que te acerca al Señor. Amén. El pastor, el evangelista, el apóstol no te acerca al Señor. Así es. Tu oración es lo que te acerca. Amén. El conocer de que Él venció en el madero de la cruz, y tú reconoces esto, Él te dará la vida eterna. El pastor, el evangelista, el apóstol, el profeta o el maestro sencillamente es un instrumento para anunciar la palabra. Amén. La palabra de Dios dice, y por todo el mundo y en mi nombre predicar el evangelio. Así es. El pastor, o sea, el líder que sea, está encargado de dirigirte, de guiarte, de enseñarte, de instruirte. Más nada. Fue un hombre ungido para testificar el testimonio de Jesucristo Amén. y de lo que Dios ha hecho en él. Así es. El Señor es bueno. Y quiero terminar con Apocalipsis 20, el 15, y ver cómo a Él le gusta que le adoren. Amén. Apocalipsis 20, una alabanza que a Él le gusta que le adoren. Apocalipsis 20, 3. Apocalipsis 15, 3. Y mira cómo le cantaba a Moisés. Y te digo que es el Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Y mira cómo le encanta al Señor que le canten, que lo adoren. Y digo que Moisés, porque Moisés le vio cara a cara. El único profeta que le pudo ver cara a cara fue Moisés. Apocalipsis 15:3. Y
y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Desciende grande desciendo. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tu juicio se ha manifestado. Mira, está escrito en la Biblia. Está escrito en Apocalipsis 3, la alabanza que le gusta al Señor. Cuán y maravillosas son tus obras, Señor mío todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Pero que esta palabra haya llegado a tu corazón. Te bendigo en el nombre de Jesucristo. Shalom, shalom. Bendiciones. Dios los guarde en el nombre de Jesús.